¿Y si te dijera que una diminuta pieza de apenas $12, que la mayoría tiraba a la basura al reconstruir una caja, tenía el poder de convertir el auto de la abuela en un demonio de las carreras clandestinas? No hablo de un kit de alta gama, del mercado secundario, ni de magia electrónica, sino de una pequeña carcasa de aluminio incrustada en lo más profundo de la transmisión automática más resistente de General Motors. En las manos adecuadas, esta pieza se convirtió en el as bajo la manga de la era Muscle Car, la mejora invisible que transformó a los Buick en auténticos monstruos devoradores de asfalto. Hoy vamos a desenmascarar el gobernador de la TH400, la joya de ingeniería más subestimada de GM. Si disfrutas desenterrando estos secretos de la historia de los autos potentes, no dudes en darle me gusta a este video y déjanos un comentario contándonos tu truco sleeper favorito, el nacimiento de un tanque de guerra, y su secreto corría el año 1964. General Motors acababa de liberar la Turbo Hydramatic 400 o TH400, una transmisión automática de 3 velocidades que redefinió la palabra robustez. Fundida en hierro y diseñada para soportar el torque brutal de los Cadillac, Oldsmobile y los Big Block de Chevrolet, se ganó a pulso su reputación como la caja de cambios a prueba de balas elegida por drag racers y hot rodders. Pero oculta en este tren de potencia descomunal había algo que casi todos ignoraban: una pequeña cápsula de aluminio atornillada al eje de salida. En su interior, 2 contrapesos, un par de resortes y unas bolas de retención. No parecía gran cosa, pero era el cerebro de los cambios del coche, el gobernador. Esta es la clave de su importancia. Las transmisiones automáticas no adivinan cuándo cambiar de marcha. Necesitan 2 datos esenciales. El primero es la presión del acelerador, que viene del módulo de vacío y la válvula TV, throttle valve, y mide qué tan a fondo tienes el pie. El segundo es la presión del gobernador, que mide la velocidad del vehículo. Y ese es el trabajo del gobernador. A medida que el eje de transmisión gira más rápido, la fuerza centrífuga arroja los contrapesos hacia afuera. Al moverse, estos pesos vencen la resistencia de los resortes y desplazan un carrete de válvula, abriendo así un puerto que genera la presión de línea que va al cuerpo de válvulas, indicándole a la transmisión: ya vamos lo suficientemente rápido. Cambia. Es pura física mecánica. Sin sensores, sin chips, solo las leyes de Newton en acción. La configuración de fábrica estaba calibrada para la comodidad. GM diseñó estos gobernadores para que tu madre pudiera ir tranquilamente al supermercado, con cambios suaves y sedosos a unos 50 o 55 km por hora. Contrapesos pesados y resortes blandos significaban cambios de marcha perezosos y tempranos que mantenían el viaje tranquilo y silencioso. Genial para el trayecto suburbano, pero absolutamente inútil si querías exprimir un V8 Big Block, el valor oculto. Profundizando en la hidráulica de la TA400, aquí es donde entra el conocimiento profundo. Para que la TH400 cambie, la presión del gobernador, basada en velocidad, debe superar a la presión del modulador, basada en carga-acelerador. A bajas RPM y poco acelerador, la presión del modulador es alta, forzando cambios tempranos y suaves. Cuando pisas a fondo, Wide Open Throttle, la presión del modulador cae a su mínimo y la presión del gobernador se convierte en el factor dominante que decide el punto de cambio. Los ingenieros de Hot Rod entendieron que si aligeraban los pesos, reducían la fuerza centrífuga que generaba la presión del gobernador. Esto significa que el gobernador necesitaba girar mucho más rápido, el coche ir más rápido, para generar la presión mínima necesaria para superar al cuerpo de válvulas y ordenar el cambio. En términos simples, estabas engañando a la transmisión, para que pensara que iba más despacio de lo que realmente iba. El ajuste es delicado porque afecta la curva de cambio completa. Un gobernador de fábrica está configurado para una curva de presión que puede ser de 4 a 6 psi por cada 1000 RPM. Aligerar los pesos cambia esa curva a 3 a 4 psi por cada 1000 RPM, forzando al motor a llegar a las 5500 RPM para lograr el mismo pico de presión que antes alcanzaba a 4000 RPM. Este conocimiento de la curva de presión es lo que separaba a un simple manitas de un verdadero tuner.
La leyenda del destornillador y el garaje. A finales de la década de 1960, los Hot Rodders descubrieron el secreto. Si entrabas en cualquier taller de velocidad en 1968, la pregunta era siempre la misma: ¿cómo consiguió que mi Chevelle cambie a 5000 RPM en lugar de a 3000? La respuesta no era un costoso kit de válvulas ni un cuerpo de válvulas manual completo. Eran 20 minutos en el estacionamiento con un destornillador. Sacabas el gobernador, aligerabas los contrapesos, quizás cambiabas un par de resortes y de repente la transmisión hacía los cambios como si estuviera poseída. Aquí está el porqué. Los contrapesos de serie eran pesados. Generaban presión del gobernador demasiado pronto, lo que resultaba en cambios tempranos. Límales unos gramos, hazlos más ligeros, y de repente el coche sostenía la marcha hasta que el motor gritaba. Un 396 podía mantenerse en primera hasta 4500 RPM, enganchar segunda a 5200 RPM y no pasar a tercera hasta que el motor estaba realmente en su punto óptimo de poder. Ese cambio minúsculo reescribió por completo la personalidad del coche. Este truco era oro puro para la comunidad de los sleepers. Imagina un Chevelle Malibu de 1969, tapacubos de serie, escape silencioso. El tipo de coche que estacionarías en la iglesia un domingo. Nadie le echaba un segundo vistazo hasta que el gobernador era tocado. El semáforo se ponía verde y de pronto cambiaba de marcha con una agresividad insospechada. Nada gritaba velocidad, pero en el interior de la caja, el gobernador había sido masajeado por alguien que entendía de física. La luz se ponía en verde. El Buick salía disparado. En lugar de subir de marcha a las revoluciones de ir a por la compra, se agarraba al asfalto y enganchaba segunda a 5000 RPM, con la violencia de un tren de carga. De repente, ese Buick modesto dejaba atrás a coches que supuestamente eran más rápidos. Pausa para un truco de garaje. Si te apasionan estas historias y los secretos que hacen rugir a los motores clásicos, este es tu sitio. No olvides suscribirte a nuestro canal Pistones Clásicos para no perderte ni uno de los trucos que sacamos del taller a la luz. Sigamos con el gobernador, diseño y locura, la ciencia del gobernador. ¿Qué sucedía exactamente en el interior? El gobernador TH400 tiene dos contrapesos, primario y secundario. El primario controla el cambio de primera a segunda, mientras que el secundario maneja el de segunda a tercera, cada uno con su resorte. De serie, la configuración era de 4.5 gramos el primario y 3.2 gramos el secundario. Con muelles suaves, quita un solo gramo de ese contrapeso primario y de repente tu cambio de primera a segunda se retrasa casi 800 RPM. Haz lo mismo con el secundario y el cambio de segunda a tercera sigue el mismo patrón. El aligeramiento era la ganancia de RPM más barata que podías conseguir. De repente, tu transmisión estaba afinada para correr sin siquiera desmontar el cuerpo de válvulas. Pero los contrapesos no eran el único truco. Los resortes importaban igual. Los muelles más rígidos se resistían al movimiento de los contrapesos, retrasando el momento en que se generaba la presión del gobernador. Los preparadores descubrieron que podían usar contrapesos más ligeros con resortes más duros y conseguir un coche que cambiara tarde y con dureza a fondo, pero que se comportara bien en la calle. Era un equilibrio. Y una vez que lo entendías, podías hacer que una transmisión se sintiera dócil en el tráfico, pero brutal a acelerador a fondo. Era ciencia de garaje en su máxima expresión. Sin bancos de potencia, sin ordenadores, solo una lima, una báscula de precisión y un conocimiento básico de la hidráulica. Tipos comunes, no ingenieros profesionales, lo resolvieron en sus propios patios. Por el costo de una tarde libre y una taza de café de taller, podías transformar un auto de calle manso en una leyenda de las carreras. El gobernador nunca fue anunciado, ni publicitado, pero era el arma secreta de los más listos. El legado que se niega a morir a mediados de los años 80, parecía que los días de gloria del gobernador habían terminado. La electrónica tomaba el control. Solenoides computarizados y mapas de cambio programados prometían una precisión que la vieja hidráulica no podía igualar.
La propia TH400 estaba siendo descontinuada, y la mayoría asumió que el gobernador era tecnología muerta. Pero aquí está el giro: nunca murió. De hecho, hoy la TH400 es más popular que nunca. Ya sea en un swap de motor LS en un Chevelle, un Coyote en un Street Rod, o un motor Crate empujando potencias de 4 dígitos. Los constructores siguen eligiendo la TH400 porque es indestructible, reconstruible e infinitamente ajustable. ¿Y el gobernador? ¿Sigue funcionando? Los preparadores modernos combinan la simplicidad de la vieja escuela con el conocimiento actual. En lugar de calcular a ojo la reducción de peso, ejecutan simulaciones por ordenador para predecir cómo afecta cada gramo a los puntos de cambio. En lugar de perforaciones toscas, imprimen en 3D contrapesos personalizados con una distribución de masa perfecta. El gobernador representa algo que hemos perdido en la cultura automovilística moderna. Hoy, tunear a menudo significa enchufar un portátil o instalar una mejora preempaquetada. Funciona, claro, pero no es lo mismo que meterse bajo el coche con una lima y una báscula. El gobernador te enseña sobre la fuerza centrífuga, la hidráulica y cómo los sistemas están interconectados. Te obliga a sentir el coche, no solo a leer una pantalla. Y cuando finalmente clavas la combinación perfecta, cuando el coche cambia exactamente como quieres, nítido en la calle y brutal en la pista. La satisfacción es algo que ninguna actualización de software puede igualar. El gobernador TH400 nunca ocupó los titulares. Simplemente se quedó en silencio en el fondo de las transmisiones haciendo su trabajo. Pero en manos de quienes lo entendieron, este pequeño cerebro convirtió los autos del día a día en auténticos asesinos. Dio a luz a sleepers que avergonzaron a muscle cars de motor grande. Le dio al aficionado promedio el poder de ajustar su vehículo con precisión por el coste de una pizza y una tarde libre. Y confía en mí, esto es solo el comienzo. Porque la próxima vez vamos a adentrarnos en otra maravilla olvidada del rendimiento. Espera, si esta inmersión profunda en el mundo del muscle car y sus trucos te ha gustado, haz 2 cosas. Suscríbete ahora mismo a Pistones Clásicos para no perderte el próximo episodio. Activa la campana de notificaciones y comparte este video con otro fanático de los fierros. Y déjanos un comentario con qué otro truco de rendimiento oculto te gustaría que descubramos. Nos vemos en la próxima.